Muy, pero muy buenas noches a toda nuestra querida audiencia, a todos los estudiantes de esta palabra en este estudio de los días miércoles a las 22 horas. Quien te saluda, el hermano Marcelo. Estamos en la Escuela Bíblica de Ayudar y hoy tenemos la participación especial de nuestro querido hermano, el profesor Cristian, que nos va a estar enseñando esa palabra que tanto anhelamos. Así que, sin más que decir, quiero presentarles desde Rosario, Argentina, a nuestro queridísimo profesor Cristian Cifuentes. Buenas noches, Cristian. Esta es tu sala, acá están tus alumnos, queremos escucharte. Buenas noches, queridos, ¿cómo estamos? Bendiciones, Marcelo. Un saludo a toda la familia Ayudar presente, a los que están, a los que vendrán, a los que se sumarán. Y estoy contento porque le estamos ganando con gente a Tinelli. Estamos en el mismo horario. ¿Viste cómo es el tema el tema de las redes, el tema de la televisión? ¿Eh? Acá no estamos mostrando ningún baile, acá vamos a deleitarnos en la escritura, en la enseñanza, en el aprendizaje. Así que para todos los que están en Argentina, saben lo que les digo. Bien, como siempre digo, su tiempo es lo más valioso que usted le puede dar para su vida. El tiempo no se regresa, el tiempo vale más que el dinero, vale más que el trabajo, porque es lo único que gastas y que no vuelve. Por eso debes disfrutarlo a pleno, disfrutarlo a mil, disfrutarlo con todas tus ganas, con todas tus fuerzas y aprovecharlo de la mejor manera. Muchas veces dice, wow, uno pasa tan ocupado que no se da cuenta, pasan 12, 16 horas, 20 horas a veces trabajando y no se da cuenta de que el tiempo ha pasado y cómo te consume el tiempo. Entonces, ni por el mejor trabajo que tengas, ni mejor pagado que tengas, vas a poder darle valor a ese tiempo que vale muchísimo. Así que por más que ganes millones de pesos, miles de dólares, tu tiempo vale más que eso. Y dar este tiempo para aprender las cosas del cielo no tiene precio de verdad. Y yo creo que cada vez que uno sabe hacer un negocio con el Eterno, uno siembra en buen lugar y sabemos que cosechamos en buen lugar también. Y eso tiene que ver con la familia de la fe. Gracias por la comunidad, gracias por ser parte de esta comunidad preciosa de Ayudar y de los hermanos en Latinoamérica. Saludos a todos, a Chile, saludos a todas partes de Argentina, saludos a todos los hermanos y hermanas que están presentes acá. Bien, hoy vamos a tomar un tema bastante delicado. No creo que se pueda dar un tema en una sola clase. Vamos a dar unas pinceladas fuertes, digamos unas buenas pasadas de rodillo o con soplete, pero vamos a tener que poner un stencil, para los que me entienden técnicamente a qué me refiero, poner un marquito y volver a repasar una y otra vez el color para poder así entender completamente este tema. Este tema es un tema que no debemos abordarlo con ideas preconcebidas, no debemos abordarlo con algo que ya nos viene diciendo de muchas formas y de muchas maneras equívocas, muchas de ellas, sino debemos abordarlo con una mente libre, entendida, y que podamos, cada uno de los textos que vamos a ver, cada uno de los contextos que vamos a ver, quisiera que ustedes puedan preparar preguntas. Y quizás no para esta clase, porque a lo mejor en esta clase va a ser complicado para ustedes poder hacer ciertas preguntas o que yo pueda responder en una clase de una hora tan magna tarea como es la venida del Ben Adán, como la venida del Hijo del Hombre, la venida del Mashiach. ¿A qué se refiere? Usando los términos de las escrituras griegas, usando los términos también de las escrituras hebreas. ¿Qué tiene que ver el contexto cultural, el contexto de tiempo, de la época, el trasfondo? ¿A quién va dirigido el mensaje? Recordemos que una de las cosas que a mí me gusta enseñar es poder aclarar conceptos, es como se llama mi canal en YouTube. Si no está suscrito, le invito a suscribirse. Aclarando conceptos en YouTube de Rosario, Argentina, y es lo que es para lo que uno ha sido llamado, poder aclarar los textos, verlo, ver no solo la etimología de las palabras, no solo ver las palabras en su diccionario, sino el sentido con que ellas están escritas y el sentido en que podamos entenderlo. Ya hemos estado con la
Escuela de Ayudar, hablando de estos temas con distintos maestros. Hoy nos visita también un maestro maravilloso como ellos, Hanan, que está con nosotros. Un saludo, mi bro, hasta Chile, es de Venezuela para Chile también. Un abrazo enorme. Bien, vamos a abordar el tema. Sabemos que durante mucho tiempo se nos habla, se nos dice, se nos enseña sobre la venida. De hecho, yo me acuerdo cuando joven veía un cartel que era una forma burlesca de muchos jóvenes que eran graffiter. Yo en mi tiempo, cuando era joven, yo bailaba breakdance, rap y esas cosas, giraba de cabeza, hacía todo eso, me movía. Bueno, son cosas que hacía uno cuando joven. Cuando era ágil, joven y bonito, dijo un amigo. Pero me acuerdo que ponían un graffiti y que me acuerdo, aparte de algunos, familia mía, se molestaban. ¿Por qué? Porque decía, Cristo viene, la Pepsi lo trae. Y la gente que dentro de un marco religioso, wow, se espantaba, estos herejes que escriben graffiti. Y esos grafiteros eran amigos míos, que ponían grafitis de todo tipo de formas, y más de alguna vez se le ocurría poner estas cosas como diciendo, hey, lo escuchan predicar, lo escuchaban hablar, lo escuchaban decir en congregaciones, al aire libre, en campañas, en eventos, pero nunca entendían bien el sentido con que se le estaba enseñando esa situación de la venida del Mashiach, de la venida del Hijo del Hombre, de la venida del ser humano. Entonces, eso es lo que nosotros acá vamos a hablar. Lo bueno de esta clase, que esta clase va a quedar grabada y cada uno de los tópicos que vamos a tomar y que vamos a tocar, usted lo va a poder volver a repetir, lo va a poder volver a ver, va a poder ver cada una de las cosas que yo voy a estar compartiendo y usted puede analizar y tener claro como los hermanos de Berea, recuerda que eran mejores que los de Tesalónica, porque recibían la palabra con toda solicitud y con mucha alegría, para ver lo que Pablo y Silas le decía era cierto, pero escudriñaban todos los días la escritura para ver si era cierto. Entonces usted tiene esa responsabilidad. Nosotros como profesores estamos para enseñar, pero yo no quiero decir, esta es la verdad absoluta y ya está. Es así, como un dogma, que usted tiene que aprenderlo sí o sí y esto es verdad. No, usted tiene toda la capacidad y toda la autorización del cielo para poder ver cada detalle y cuestionarlo. Y todo lo que usted no entienda, preguntar. ¿Por qué? Porque cuando un maestro está enseñando un tema, debe entenderlo completo. Si el maestro no entiende todas las listas del tema, mejor que no se meta a enseñar. Por eso cada cosa que nosotros enseñemos debemos tenerla clara. Y vamos a hablar un tema que durante muchos años lo he analizado. Esto no es de un día, de otro. Vengo estudiando por muchos años el tema, viéndolo, debatiendo en foros a nivel mundial, viendo con uno y otros profesores, viendo la gramática, viendo los textos, viendo el contexto. O sea que este es un tema que a mí me gusta, me apasiona, que no lo enseño mucho, que no hablo mucho. Es como lo que decía el otro día. A mí me encantan todo lo que es las profecías, todo lo que tiene que ver con los símbolos, todo eso complicado, como quien dice, como la aritmética en matemática, ¿sí? Bueno, pero en cuanto a la escritura, a mí me encanta, pero para mí y para verlo, para entenderlo, pero no siempre estoy enseñándolo, sino en ciertas ocasiones ocupo tanto el lenguaje figurado, tanto usar el drash y el SOT, que es muy importante en ese nivel de aprendizaje, un nivel elevado y espiritual, para entenderlo. Bien, vamos a compartir un poco con respecto a esto, ¿sí? ¿Por qué lo quiero hablar? Y antes de las láminas, para que usted ya vaya viendo del término venida. ¿Cómo se usa ese término? La venida del Hijo del Hombre, la venida del Mashiach. ¿Ya vino? Muchos cuestionan si vino o no vino, ¿sí? Muchos dicen, y detractores dicen, no, pero el que vino, Yeshua, no es el Mesías, no es el Mashiach, porque él tenía que reinar. Entonces dicen, no, y el otro día estuvimos compartiendo una reunión con algunos javerín, algunos maestros, con respecto a los pensamientos que se tienen con la venida del Mashiach, o que es el concepto de Mesías, un Mesías sacerdotal y un Mesías rey. Entonces,
necesitamos aclarar esos conceptos y hemos estado hablando en ese programa, seguiremos esta otra semana hablándolo. Pero se habla mucho de la venida del Mesías, se habla mucho de que si vino, ¿es Yeshua el Mesías? Yo creo que sí, y lo he comprobado escrituralmente. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que en el pensamiento hebreo se muestran antes del año 70, y eso lo quiero aclarar, y luego se aclaran con los escritos de los primeros discípulos. Y queremos entenderlo de una manera fácil, sencilla y amena. Bien, vamos a compartir pantalla. No sé si alguien tiene ahí la... Bien, hay alguien que tiene el micrófono prendido. Ahí está. ¿Listo? Bien, ahora sí. Compartamos pantalla. Muy bien, estimado Marcelo, ¿se ve ahí la pantallita? Dígame que sí o que no. Muy, pero muy bien se ve. Buenardo. Bien. Ayudar comunidad. Ayuda y utilización de dinámicas asistenciales y reeducativas. Así que hoy vamos a hacerle caso a estas siglas. Vamos a ver Mateo 10, 23. Muy bien. 10:23 dice lo siguiente. Yeshua, refiriéndose a sus discípulos judíos, dice así: pero cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque en verdad les digo que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. La cita de Mateo, ¿sí?, es colocada por el autor en el contexto donde Jesús, Yeshua, envía a sus emisarios, ¿sí?, a proclamar la Teshuvá a Israel. ¿Qué es Teshuvá? A proclamar el arrepentimiento, el retorno, que se vuelvan a la Torá, que vuelvan al Eterno, que dejen los malos caminos y se vuelvan al Eterno de todo su corazón. ¿Sí? Dice, con un mandato claro, a tierras extranjeras, y este es un tema que después lo vamos a hablar claramente, ya lo hemos tocado, pero vamos a tocarlo después con un tópico especial. Tierras extranjeras no vayan, y las ciudades de los samaritanos no entren. Vayan a las ovejas que se han apartado de la casa de Israel. Yeshua, Jesús, dijo a sus discípulos: cuando ellos los persigan a ustedes en esta ciudad, huyan a otra. Ciertamente yo les digo que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel. Entiendan lo que dijo Jesús, lo que dijo el Maestro. No terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Ben Adán, antes que venga el Hijo del Hombre, antes que venga el Mesías. Es decir, en la traducción del texto de Mateo en hebreo, de Shem Tov, ¿sí?, es un buen material y muy didáctico para poder enseñar. Dice Biato Shel Ben Adam, traducido usualmente como la venida o la llegada o la presencia del Hijo del Hombre. ¿Qué dice? Que va a ocurrir ¿cuándo? Cuando los emisarios visiten toda la ciudad de Israel. En realidad, ¿sucedió la venida del Ben Adam? Vamos a detenerlo por acá en la compartición de pantalla. ¿Qué piensan ustedes? A ver, acá hay ya empezamos a romper un poco un mito. Vamos a quemar un poco la vaca sagrada, vamos a cortarla, a degollarla, vamos a empezar a sacarle el cuero a la vaca, ¿sí?, primero por degollarla, dejarla sin sangre, ¿no es cierto?, para que se escurra, se limpie, vamos a hacer unos cortes kosher, por así dice un amigo, ¿sí? Pero ahora ya empezamos a tocar un tema que muchos de los que enseñan la venida del Mesías, ¿sí?, y de una vuelta o un nuevo retorno, se les empieza a complicar. ¿Por qué? Vamos a ser sinceros a la enseñanza del Mesías. ¿Qué les está diciendo? ¿A quién les habla? A sus emisarios, a sus discípulos, a quienes estaban con él diariamente y quién era su maestro, su rabino, aquel que le enseñaba y aquellos que le seguían y obedecían y entendían la Torá, la enseñanza, a través del Mesías por medio de el cielo que les daba esa palabra de la Torá y de la instrucción y la buena interpretación de la misma para poder vivir mejor. Es decir, que no le estaba hablando a gente desconocida, le estaba hablando a gente de confianza, a gente que tenía una buena relación, a gente que a diario se comunicaba con él. Y les dijo: hey,
les voy a decir algo. Antes que ustedes terminen de correr toda la ciudad de Jerusalén, y Jerusalén no es tan grande, no crean que es como Brasil o como Rusia, o no sé, o como un país gigante. Era muy chiquitito, y en ese tiempo era muy chiquitito. O sea que vamos a ver que lo que estaba diciendo era algo inminente, algo que rápidamente podía ocurrir. ¿Sí? En primer lugar, les dijo, no van a alcanzar a recorrer toda la ciudad de Jerusalén hasta que ustedes vean la venida del Hijo del Hombre. Ahí ya nos empezamos a cuestionar. ¿Por qué? Porque si muchos dicen que esto ocurriría miles de años después, 2000 años después, estaríamos en contra de un texto, vamos, de un texto y en su contexto. Estaríamos teniendo, ¿qué cosa, estimado Marcelo? Un pretexto para poder darle un doble cumplimiento a una palabra que tuvo un contexto inmediato. Bien, o sea, mi consulta, ¿el maestro está mintiendo? ¿El maestro tenía delirio místico? Jesús se creía el Mesías, pero no lo era un charlatán. Era una persona que solo encantador de serpiente, era una persona que no tenía la claridad, o era el Mesías quien interpretaba la escritura como debía ser. Y eso debemos preguntarnos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que hoy en día, los llamados antimisioneros, y que dicen que Jesús, Yeshua, no era el Mesías. Dicen, ¿por qué? Porque no hizo esto, no cumplió esto, no pasó esto. ¿Pero por qué? Porque escuchan a un montón de gente que no sabe interpretar el texto bíblico y dicen un montón de barrabasadas que repiten como repiten los loros o como repite un niño pequeño que recién está empezando a hablar, pero no han escuchado una buena instrucción de maestros preparados que le puedan educar claramente qué significa la venida del Hijo del Hombre, qué significa la venida del Mashiach, qué significa los textos que tenemos en las Escrituras para poder entendernos. Bien, esto me emociona. Vamos a seguir compartiendo la pantalla. ¿Cómo extraño las salas normales, Marcelo? No tengo idea. Me siento como atado acá en... Bien, ¿cuál es la comprensión del texto? Lo que veníamos hablando. Jesús predijo que muy poco tiempo vendría a reinar a la nación de Israel. Si esta fuera la comprensión correcta, deduciríamos que la esperanza era rápidamente. La gente tenía que hacer techubá inmediata, tenía que hacer techubá inmediatamente. Y como tal, la manifestación del Mashiach tenía que ser inmediata, porque el texto no está diciendo. Vamos a pensar. Si seguimos la narración, leemos en Mateo 11:20, búsquelo en su Biblia. Acá tengo una traducción hebrea, pero usted la puede, porque usted es el Mateo de Shentop, pero usted lo puede ver claramente, ¿sí?, en su Biblia Reina Valera o cualquiera que tenga. Entonces Jesús, Yeshua, comenzó a declarar a las ciudades que fueron hechas sus señales y no hicieron teshuvá. Hay de ti Corazín, hay de ti Betsayá, ¿sí? Que en otras palabras, no todos hicieron teshuvá, no todos se arrepintieron. Entonces, ¿qué pasó? ¿El plan de Yeshua no funcionó? Finalmente Yeshua se equivocó en su predicción. ¿Por qué la venida del Mashiach nunca llegó? Un falso profeta, entonces dicen los antimisioneros, los detractores de aquellos que creemos en Yeshua, en Jesús como el Mesías. Ya sé, era un vendedor de humo, ¿no? Era un ilusionista. Ya sé, era una profecía, pero que no se cumplió. O simplemente era el deseo de un maestro que quería darle esperanza por una redención mesiánica bajo la esclavitud del yugo romano. ¿Qué pasó? Nunca llegó. Sigan pensando. Mateo 16:21, más fuerte dice. De aquí en adelante comenzó Yeshua a revelar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y cargar la injusticia de muchos Joanim y ancianos del pueblo hasta que lo maten, pero que al día tercero sería levantado. O sea, aquí se complica un poquito más, porque Yeshua, Jesús, el maestro, se está comprometiendo con lo que él está diciendo. ¿Por qué interpretamos las cosas
durante tanto tiempo? ¿Y por qué gente interpreta las cosas tan erradamente cuando el texto es simple? En el verso 28, ¿qué dice? Ciertamente yo les digo a ustedes, ¿a quiénes? A sus discípulos. ¿Qué hay de los que están parados aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Ben Eloa venir en su reino? ¡Wow! Espérate. Primer punto, no van a recorrer todas las ciudades porque él va a venir. Bien. Y ahora dice otra cosa, esperen un poco. Algunos de ustedes no van a morir hasta que ustedes vean este acontecimiento. ¡Wow! Debe haber algún discípulo que vive, no sé, 2000 y algo de años por ahí. Debe ser largo como Matusalén. Ya sé, Matusalén, dijo uno, es un discípulo de Jesús. Claro, entonces, claro, vivió muchos años, también hasta ahora. Porque dice que, ¿qué les dice? Ciertamente yo les digo, véalo usted mismo ahí en Mateo. Ciertamente yo les digo a ustedes que hay de los que están parados aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Ben Eloa, al Hijo de Dios, al Hijo de Elohim, al Hijo del Eterno, al Mesías, al Príncipe de Israel, venir en su reino. Se está complicando más la cosa, parece. A ver, muchos no aceptaron el mensaje del Mesías, muchos no aceptaron el mensaje del Maestro. ¿Pero qué pasó? ¿El rap seguía esperanzado en que él era el Mesías? Porque a tal extremo él dijo, la manifestación del Mesías está tan cerca que será en esta generación. Wow, en otro texto dice Mateo 24, que dice que no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. Y esto lo vamos a ver más adelante, yo creo que en la otra clase. No vamos a alcanzar ni a llegar al capítulo 24. Pero veamos. A ver, estas palabras no son ilusiones, para nada. Porque Yeshua habla seguro. Para mí es el hombre y el ser humano más elevado que ha habido en esta tierra. Yeshua, el Hijo de Hashem, el Mesías. Ciertamente les digo, es decir, estoy afirmando algo. Esto que estoy diciendo es verdad. De cierto les digo, ¿no? Es un hebraísmo, como diciendo, yo le estoy diciendo, escuchen bien, presten atención, oigan, pongan oído, escuchen, oigan. Que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Ben Adán. Es verdad. ¿Qué de los que están parados aquí y no probarán la muerte hasta que el Ben Eloa lo vean venir en su reino? Entonces Yeshua, si es verdad, no es simplemente un rabino ilusionado con una esperanza mesiánica. Él está haciendo una predicción. Y él se ve a sí mismo como un profeta. Por lo tanto, Yeshua no permite percepciones a medias sobre su persona. O es un profeta, un falso profeta, o es Masiá, o es un charlatán. ¿Qué dicen ustedes que era? Y perdónenme a mí y todos los antimisioneros y algunos que tratan de estudiar la Biblia y dicen ser ateos y no creen en nada. Todas las palabras del maestro se cumplieron, y eso lo vamos a ver. Les voy a recomendar, ¿sí? Y hago un paréntesis ahora, mientras está la lámina puesta ahí para que lean lo que dice el rabino Maimónides, una tremenda menorá una tremenda luz para los hijos de Israel. Pero si ustedes ven a las historias la historia de los judíos, guerra de los judíos, de Flavio Josefo, ustedes van a ver en este historiador muchas, pero muchísimas coincidencias, muchas cosas que Yeshua enseñó, que Yeshua predijo y que habló sobre este término. Entonces, o Yeshua era falso, o Yeshua era un mentiroso, o Yeshua era un charlatán, un vendedor de humo, un encantador de serpiente, o realmente Yeshua era un profeta del Altísimo, como dice el libro de Samuel. ¿Sí? ¿En qué se conoce un profeta? ¿Sí? Que ninguna palabra de las que dijo cae en tierra. Por ende, si Yeshua, aparte de ser rabí, aparte de ser profeta, todo lo que él dijo se cumplió, tiene que ver que todo lo que han dicho que no se ha cumplido es por una mala interpretación de la Escritura.
Entonces, ¿por qué la gente, por qué los antimisioneros, por qué aquellos que son detractores de Rabbi Yeshua, ¿sí?, se burlan, incluso porque no entienden el contexto de lo que está hablando? ¿Sí? Y nacen las escuelas, pobres escuelas, que están tan lejos de poder entender, los preteristas, los dispensacionalistas, los amilaristas, y sacan toda esa turba de posiciones lejos de un texto escritural bien analizado bajo su contexto. ¿Sí? Debemos ser serios bajo el análisis. Yo puedo tener mucha percepción espiritual, puedo tener muchísimo de Hashem, del Eterno, puedo entender la percepción, la Kabbalah, todo. Pero yo debo entender el texto sobre lo que dice. No debe anular mi razón. Debemos ser inteligentes y maduros en la manera de estudiar, de leer y de analizar los textos. O sea, si la declaración de Yeshua me está diciendo no pasará de esta generación, si la declaración del maestro me está diciendo ustedes no van a morir hasta que vean esta situación, wow. Maimónides también dijo, todo aquel que no cree en el Mesías, o quien no espere su venida, está negando no solamente a los profetas, sino también a la Torá. Ahora, acá hay una división y hay una completa cima, un completo abismo, hay una división tremenda de pensamiento. ¿Por qué? Porque todos dicen, estamos esperando al Mesías, hasta que venga el Mesías, hasta que venga y reine, porque va a venir, va a ser un tercer templo. ¡Wow! Vamos a analizar punto por punto esos temas. Que yo voy a invitar a mis amigos maestros y rabinos para poder hablar de este tema. ¿Por qué? Porque es un tema que debemos aclararlo. Ya basta de tirar polvito simplemente a las escrituras. Vamos a destaparla. Vamos a ver, vamos a hablar qué significan las cosas. Si Yeshua dijo, no pasará esta generación, no van a recorrer la ciudad hasta que esto acontezca. ¿Qué pasó, güey? Como dice un amigo mexicano. ¿Qué pasó, men? ¿Qué pasó? ¿Por qué esperamos miles de años una venida cuando Yeshua mismo dijo que iba a pasar en esa generación? Promedio 40 años. Promedio. Entonces, nuestra comprensión lectora, nuestra comprensión de estudio, nuestra exégesis ha tenido un problema, o la exégesis de los maestros que dicen entender la escritura tiene un grave problema. Porque si Yeshua está diciendo una cosa y nosotros estamos diciendo otra, hay una contradicción terrible. Terrible. ¿Y qué es eso? Es poder ignorar lo que dijo el maestro y querer hacer nuestra propia exégesis, o vivimos en el mundo de Walt Disney, de fantasías, en un mundo donde nos ha dado una vida escapista para poder liberarnos. Oh, acá pasan miles de cosas. Sufre, muérete, destrípate acá. Pero espérate, más allá del sol yo tengo un hogar bello hogar, cuando venga el Mesías. Pero espere, brother. Hey, mi hermano, y yo te lo digo con todo mi corazón, ¿qué dice la Escritura de eso? ¿Cuánto es verdad de lo que hemos escuchado? Por eso dije que cuando vamos a analizar el texto, cuando nos vamos a estudiar, debemos primeramente sacarnos las ideas preconcebidas de los textos para poder avanzar, principalmente con la asimilación de la Escritura. Wow, en este punto, ¿sí? Mateo 26, 63 al 64, hay algo importante que pasa. Dice que lo agarró el principal de los sacerdotes, ¿sí? El sumo sacerdote. Le dice a Yoshua, che, yo te hago jurar por el Jai, por el templo, yo te hago jurar que nos diga si tú eres el Masías, el Ben Ajael. Esto lo dice en el Mateo de Shentop, lo dice en este texto, pero lo puede ver la Reina Valera, dice lo mismo. Y para empeorar las cosas, notemos la respuesta de Yeshua al principal de los sacerdotes, los panín. ¿Qué le dice? Yeshua le respondió, tú lo dices. A ver, si tú eres el Mesías, el ungido, el Hijo del Hombre, el Hijo del ser humano, ¿sí? Y él ya le estaba hablando a sus discípulos que eso iba a acontecer y que ellos iban a ver al Mesías manifestarse, iban a tener la venida del Mesías, iban a ver la presencia del Mesías, porque la palabra en griego es parousia en el texto griego.
y que significa más que venida, es presencia, estar, ¿sí? Es como alguien, cuando venga, como la aparición, como la entrada sala, cuando estás presente en un lugar. Entonces, por eso la palabra parousia en el griego claramente significa más fidedignamente presencia. Entonces, bajo esa consigna y bajo esa etimología, nosotros debemos entender los textos que estamos leyendo. Y yo le he respondido, tú lo dices, pero algo más, yo les digo, vayan al Benajael, sentarse a la diestra de la Geurajael, viniendo en las nubes del firmamento. ¡Wow! Y acá hay simbología. El venir en las nubes, el venir significa, hay un montón de textos que no lo vamos en Isaías y en algún otro de los profetas, que no lo vamos a poner ahora porque alargaría muchísimo la clase y les dije, hay mucho material que no sé si voy a alcanzar a darlo completamente de esta clase, a lo mejor serán 2, 3 clases, porque hay que después desglosar los puntos, ver en los idiomas originales los textos, ver los contextos, y a la vez también voy a presentar las teorías que otros proponen, y vamos a ver qué tiene más peso y qué, para que nosotros podamos sacarnos todo aquello que la religión nos ha metido y podamos entender el mensaje del rabino Yeshua, de nuestro maestro, del Mesías, para poder entenderlo y para poder comprenderlo. El venir a las nubes tiene que ver con un hebraísmo que habla, ¿sí?, de la manifestación del Eterno. Venir a las nubes significa algo celestial, algo poderoso, algo que irrumpe, algo que no está en el terreno físico, sino que está en el terreno espiritual. ¿Sí? Tiene que ver con una elevación, tiene que ver, venir a las nubes significa tener toda la majestad, el señorío de Hashem en favor de tu vida. Entonces hay toda una situación lingüística para poder entender el texto. Así que entendamos que no todo es literal cuando hay figuras literarias. La cita de Mateo 10:23, comenzamos el tema. Tenemos que entender el contexto del libro completo. Como ya se evidenció desde el principio hasta el final, Yoshua dijo que la venida, la presencia, la llegada del Hijo del Hombre tomaría lugar en aquella generación. Mateo 10:23, Mateo 16:28, Mateo 26, 63, 64, etc. Son los puntos que yo vi. Por eso le dije, ni siquiera a Mateo 24 llegamos, porque hay un montón de textos que ya, para empezar esta escalerita de introducción, para entender la venida del Ben Adam, la venida del Hijo del Hombre, la venida del Mashiach, teníamos que entender. A la vez podemos entender que se refiere también a la venida del Hijo del Hombre. Hay que tener, ¿por qué usa ese término? Porque hace claramente, hay que tener conocimiento del Tanaj, y la cita clave está en Daniel 7:13 al 14, yo la puse acá. Seguí mirando las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Y que claramente Yeshua está haciendo alusión a esta cita, está tomando el pasaje de Daniel, ¿sí?, del libro de Daniel, que ya se conocía en esos días muy claramente, ya era un libro ya habido y visto. Se dirigió al anciano de día y fue presentado ante él, y le fue dado un dominio, gloria, reino, y que pasará su reino, que no será destruido, y los pueblos, naciones, lenguas le servirán, su dominio es un dominio eterno, que nunca terminará, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que la venida del Hijo del Hombre es su llegada al Eterno, como está escrito en Daniel. Y esto tomó lugar en la resurrección, es la exaltación del Mashiach y la entrega de autoridad. Vamos nuevamente para entender el concepto. ¿Sí? El tema de la manifestación, el tema de cómo al Mesías se le resalta como el Beato Shenaham, o por así decirlo, la venida del Hijo del Hombre, ¿sí? Debemos entender algunas cosas. ¿Por qué? Porque puede sonar ambiguo en algunas cosas, pero hay algunos textos que nos muestran. Como hablamos la semana pasada, cuando hablaba de que muchos dicen, bueno, pero ¿cuándo fue manifestado como el Mesías? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo fue? Cuando Yohanan Adbatbil, su maestro, lo sumergió en agua. ¿Cuándo fue? Cuando vino Ruach HaKodesh en el espíritu, luego de eso, y tuvo una visión, fue al desierto, y cuando se presentó en la sinagoga y leyó el libro de Isaías, o fue en su resurrección. Entonces, en esos puntos hay que entenderlo bien. Bueno, acá vamos a entender lo que dice el texto en realidad.
El autor manifiesta la exactación del Mashiach está en la resurrección, y en realidad el término venida del Mashiach es ambiguo. Su significado depende del contexto en que se use. ¿Acaso no se podría decir que el Mashiach ya había venido desde el momento en que Yoshua nació, o desde el momento en que Yohanan lo anunció al pueblo como el Mashiach? Aún más, Yoshua dijo en Mateo 11:19, porque vino Yohanan sin comer ni beber, y dicen sobre él está sujeto por Yedim, y el Hijo del Hombre vino comiendo y bebiendo, y le dicen sobre él es un glotón. Entonces hay que ver en qué punto. Yeshua se refiere a su manifestación después del anuncio de Yohanan, como la venida del Hijo del Hombre. Y también vimos en las citas previas cómo usa la misma terminología, venida del Hijo del Hombre, para hacer referencia a otro momento de la historia. Por lo tanto, cada vez que se haga mención de la venida, en griego porusía, presencia, hay que contextualizar para poder comprender. Y eso lo quiero dejar muy claro. Era necesario, Mateo 16, 21 al 28, dice, ir a Jerusalén y cargar la injusticia hasta que lo maten, pero el tercer día será levantado. Ciertamente yo les digo a ustedes que hay de los que están parados aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Seguido en el próximo verso, dice, Yeshua toma a Kefá, a Pedro y a Jacob y a Yohanan, su hermano, y los trajo a una montaña alta donde él pudiera hacer tefilades, él pudiera orar. Mientras oraba, fue cambiado ante ellos, y la piel de su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se emblanquecieron como la nieve. Hay una comparación acá. Entonces le fue revelado Moshe y Elías, mientras hablaba con él y le narraban a Yeshua todo lo que acontecería en Jerusalén. Mientras hablaban, aquí una nube que los cubre, y se aterraron en gran manera, y mientras estaban bajo la nube, escucharon del medio de la nube una voz que hablaba y decía, he aquí, este es mi hijo, mi amado, mi complacencia está en él, a él escuchen. Bueno, ahí después hay un tema de la alta crítica sobre este tema, porque dicen que este fue el suceso real y que el otro suceso después del bautismo es una copia de esto también. Este suceso que vieron fue el cumplimiento de la visión de Daniel 7, 13 y 14. ¿Por qué? Nombra la nube, la autoridad en el texto. Esta es la venida del Hijo del Hombre, la exaltación del Mashiach en la resurrección. ¿Pero se cumplió ahí? ¿O se cumplió después en Jerusalén? Por ello el texto sigue diciendo en Mateo, no cuenten a nadie la visión que vieron hasta que el hombre se ha levantado de la muerte. Sus 12 discípulos fueron a Galil y él se le apareció a ellos en la montaña donde había hecho tefilá, hecho oración, y cuando lo vieron, lo reverenciaron. Esto fue en la resurrección. La venida del Mashiach, esto es la exaltación y la entrega de autoridad. ¿Sí? Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En base a ese contexto, Mateo 28, 18, a mí se me ha dado todo poder en los cielos y en la tierra, y vayan con ellos y enséñenles a perseverar todas las cosas que yo les he ordenado a ustedes por siempre. Vamos a hacer un paréntesis en este momento. Todos piensan que el reino del Mesías tenía que ser un reino que le liberaría en ese momento, de los romanos. ¿Sí? Hay varias cosas que yo me puse a ver, sobre todo en el contexto del libro de Daniel. En un término dice que venían todos los reinos que habían pasado, ¿sí? Los imperios, donde muestra un imperio donde era formado por cabeza, torso, cuerpo, pies, y los pies dice que eran barro cocido con hierro y que no se unían entre sí. Pero fíjense que acá muestra algo importante en la profecía o en la visión. Fue una piedra cortada no por mano, dice que vino, destruyó los pies, le pegó los pies. Entonces manifiesta el momento en que fue manifestado el reino eterno que no tendría fin. Luego hace mención Daniel más adelante, y luego el Mesías toma que se le ha dado autoridad. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Luego lo repite en Corintios 15, 23 en adelante, al 28, donde dice que toda la autoridad le fue dada al Mesías, y que claramente exceptúa aquel a quien se le dio toda la autoridad, es decir, al Eterno, porque hay uno solo, Él es Dios, y que Él se sujetará a quien le sujetó a Él todas las cosas. Y tiene que ver con un tema del reinado, ¿sí? Y acá donde por ahí caen en el literalismo, y bueno, eso es un tema a verlo más adelante, por eso dije que esta clase hay mucho para dar en tan poquito tiempo, que trato de resumir.
Pero ¿qué quiero decir esto? ¿Por qué el reino es espiritual? No lo cortó, dice en la profecía de Daniel, fue cortada por mano humana, ¿sí? Es decir, vino del Eterno. Fue justo en el momento del Imperio Romano, donde nació el Mesías. Y aparte de eso, trajo juicio a una nación rebelde, y donde él profetizó y que venía y que le había dado toda autoridad, tenía que ver con el tema, ¿sí?, de en la resurrección, el maestro recibió toda la autoridad dada por Hashem. Y ahí hay otro tema, veremos la resurrección, hay un montón de conceptos que hay que hablar, pero estamos hablando ahora de la manifestación, de la venida, de la presencia del Hijo del Hombre. Segunda de Pedro 1, 16, 18 dice, porque cuando os dimos a conocer la autoridad y la venida de nuestro maestro Yeshua al-Mashiach, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Elohim, Jabá, la majestuosa gloria, le hizo esta declaración: este es mi hijo amado en quien me he complacido, y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Vuelvo a repetir lo mismo que dice el Evangelio. Y la Reina Valera, que es la misma versión que la mayoría leen, dice, porque os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor. A ver qué dice la venida, parucía de nuestro Señor. Siguiendo fábulas, no siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibido de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros vimos esa voz enviada del cielo y estamos con él en el Monte Santo. Pedro fue testigo ocular. Recapitula al receptor en la carta del momento y la visión que describe como la venida, parucía, presencia. Lo dice después nuestro estimado Rab Shaul, nuestro estimado apóstol Pablo, ya había prometido por medio de sus profetas en los escritos sagrados acerca de su hijo, que nacido de la descendencia de David según la carne, ser humano, el hijo del ser humano, y que fue declarado hijo de Elohim, ¿sí? Porque a los reyes se les llamaba hijos de Elohim, al príncipe de Israel se les llamaba hijo de Elohim, a la gente de autoridad, a un profeta se les llamaba hijo de Hashem, hijo de Elohim, hijo de Dios, con autoridad, conforme al Ruach HaKodesh, conforme al Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Señor Yeshua el Mashiach, Adonenu Yeshua el Mashiach. O sea que Pablo tenía la misma comprensión sobre el Mashiach que la tenía Pedro, que decía el mismo Mesías, que decía el mismo Yeshua. Entonces que tenían los discípulos previos a él, que Yeshua recibió la autoridad y fue declarado hijo de Elohim en el contexto de rey de Israel, en el momento de la resurrección. Y por eso quería aclarar esto y muchísimos textos más. Pero acá está la venida, acá está la presencia, acá está la parucía del Hijo de Hashem. Mateo 16, 21 vuelve a decir lo mismo. Ahora, ¿el reino fue establecido también en la exaltación de la resurrección del Mashiach? ¿O el reino del Mesías es la comunidad de sus seguidores y por eso lo llaman Adeno Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Yeshua el Rey? ¿Cómo es la comunidad de Hashem? Y yo sé que con esto hay muchos que van a pensar distinto y se lo respeto, pero veamos qué dicen los textos. ¿Por qué? Porque generalmente todos nosotros somos esperanzadores y tiramos todo para adelante. Ahora, todos esperan al Mashiach, pero ¿el Mashiach vino o no? ¿El Mashiach se manifestó en nuestra vida? ¿Vives la vida del Mashiach? El Malhut Shamaín, el reino de los cielos, se internizó adentro, se puso dentro de nosotros, como dijo el profeta Jeremías. Como dice Pedro en la predicación, en Shavuot dice, esto lo escrito por el profeta Joel. ¿Qué pasó? El reino del Mashiach, ¿qué estamos esperando? ¿Un reino donde se gobierne y se levante un templo y se manifieste gobernando una nación? ¿O acaso el reino no es espiritual y la comunidad de sus seguidores le llaman justamente nuestro Señor Yeshua el Mashiach, nuestro Rey?
Una cosa es el reino del Eterno y el reino del Hijo y el reino del Padre. Se ve la cizaña de la parábola de la cizaña, van a poder verlo también. Se acercaron a él sus discípulos y le pidieron que le explicara la parábola de la cizaña. Le contestó: el que siembra semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es la era presente. La era presente, el Olana C y el Olana va. Eso vamos a entrar en los términos hebreos. El buen fruto son los justos y la cizaña son los malvados. Y el que oya y la sembró es el Satán. El campo, al final, es la era venidera. ¿Sí? Es la era presente y la era por venir. El Olán AC y el Olán Abba, que eso es la era presente y la era por venir. Ahora, ¿qué es la era por venir? ¿Es mucho más adelante? ¿O la era por venir es cuando reconocemos que la vida de Hashem vive dentro de nosotros, venciendo al Satán, que nos lleva por las malas inclinaciones y que nuestro Yetzer Hará es vencido? Porque los segadores arrancan la cizaña para quemarla, así será en los últimos días. El Hijo del Hombre enviará a sus mensajeros para arrancar de su reino a todo lo malvado y a todos los obradores de iniquidad y serán echados en la hoguera del fuego. Allí se ya el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Quien tiene oídos para escuchar, que escuche. Qué importante es poder prestar atención a las enseñanzas del Maestro para así no traer confusión a nuestra vida. Pablo tenía la percepción también de lo mismo en Corintios, ya lo nombré, que fue todo, que es Elohim, ¿sí? Que el Eterno sujetó a él, todo bajo sus pies, porque era el Masiaj. Pero él mismo se sujetó a él. ¿A quién? A nuestro Padre Eterno, a Hashem, porque se sometió a él. Y el Hijo mismo se sujetó a él, al que le sujetó a todas las cosas. Vean, 1 Corintios 24 al 28, que está clarísimo. Vamos a ver algunas citas donde muestran el fin y la venida sin nombrarlo. Quiero que lo anoten porque esto le va a quedar para ustedes. Luego vamos a dar una segunda clase, voy a dejarla hasta acá para esta cita. Todo lo que el maestro predice, y esto quiero que tomen nota de lo que está acá, Marcos 13:4, Lucas 21:7, luego hay que ver la respuesta, Marcos 13:7, ¿sí? En Lucas 21:7, y después la respuesta está en Lucas 21:9 y 21:27. La destrucción del templo, los hechos caóticos van de la mano de la venida del juicio. Ahora, todo esto que el maestro predijo, ¿sí? Empezó aproximadamente, había muchos rumores de guerra, hubo guerra, nación contra nación, en el griego es etne, ¿sí? Y etnia, y significa un grupo, un pueblo, dialectos pueden ser de grupos pequeños, no significa una nación, como quien dice Rusia, Estados Unidos, Argentina, Perú. No, etnias. ¿Sí? Dentro de nuestra nación hay muchas etnias. Por ejemplo, ahí están los gitanos, están los mocoví, están los aymara, están los tehuelches, los mapuches, están los guaraníes. Esas son etnias. Entonces hubo muchos conflictos. Por eso le digo que vean el tema de Flavio Josefo, antigüedades de Flavio Josefo, guerra de los judíos, y van a ver que van a haber hambrunas, van a haber guerras, van a haber rumores, un montón de rumores en el año 58, por ahí me acuerdo. Hay un montón de citas que para otra clase se las paso o se las paso ahora como referencias. ¿Y por qué va de la mano? ¿Y por qué hablo de Lucas y hablo de Marcos? Porque no dicen la pregunta, ¿cuándo será la venida del Hijo del Hombre? En ninguno de los dos pasajes que nombré. Pero sin embargo, en la respuesta, sí el maestro le responde que esa era la venida. Pasará todo esto y entonces vendrá el Hijo del Hombre. Ahora, si esto es como lo estamos viendo, y por eso digo que falta un montón de texto a analizar, ni siquiera vamos a llegar a Mateo 24, que todavía falta un montón para ver. Pero ¿por qué hago esta introducción para este tema? Para que nos vayamos concientizando y se nos llene la cabeza de preguntas para que podamos tener las respuestas. Y las respuestas las vamos a tener en los escritos, no las vamos a tener en ningún otro lado. Y la respuesta también nos va a ayudar con el tema del cumplimiento. ¿Qué pasó? Dijo que no pasará de esa generación hasta que todo eso acontezca.
En el año 70 sucedió algo. Del año 66 al 70, 3 años y medio, más o menos, promedio, 3 años, pasaron un hambre terrible. Tú lees lo que dice Josefo en la Antigüedad de los judíos, y cuando ves Guerra de los Judíos, y ves la hambruna, la desolación, la miseria que pasaba, la gente como fantasma, los muertos que no querían, estaban ahí, no querían ir a enterrarlo, por algunos enterrando a otros que caían muertos también. Eh, las madres les sacaban de comer a sus hijos. Se presenta en una oportunidad que una madre cocinó a un hijo para comérselo. O sea, había tal terrible, fue tal el suceso de cosas que pasó y que aconteció y que todo lo que el maestro dijo iba a pasar y pasó. Él dijo que cuando veas a Jerusalén ciudad rodeada de ejército, ustedes huyan, salgan de Judea, corran, escápense. Entonces dijo que a principios de dolores, porque entonces vendrá el fin. ¿Y el fin de qué? ¿A qué le llamaba el fin? Al fin de una etapa, de un proceso. Entonces va a decir, no, porque, profe Cristian, usted se puso preterista. Yo no tengo un título acá que diga preterista. Yo tengo un título acá que significa ayúdame a pensar. Vamos a aclarar conceptos. Vamos a pensar como la escritura dice que nosotros pensemos. Entonces, si yo sigo pasándote texto, te voy a marear porque te puse 5 textos y estamos hablando de un tema que hay un montón de cosas para ver y un montón de aristas. Y yo lo dije, no lo vamos a poder dar en una clase, pero yo estoy contento porque vamos a dar 2 o 3 clases para poder aclarar el tema. Y quiero todas sus preguntas, que quizás no las pueda responder ahora para no irnos del tema y no irnos del horario, que ya estoy ahí justo con el horario. Gracias, estimado Marcelo. No sé cómo, pero siempre llego a la hora justa. Pero quiero hacerle algunas consultas a ustedes. ¿Por qué? Porque de este tema hay mucho para ver. Si el maestro dijo en primer lugar que la venida del Hijo del Hombre, del Mashiach, sería en esa generación, que no pasará hasta que todo esto acontezca, que muchos no verían la muerte y que las ciudades de Jerusalén no serían recorridas, porque él inmediatamente iba a dar la venida del Ben Adam. Entonces hay que ver cómo asumimos esto, y con esto quiero decir, voy a rasgar los vestidos, voy a romper la vaca sagrada, ¿sí? Voy a tirar polvo sobre mi cabeza, pero no importa, aunque yo patalee, zapatee, me enoje, aunque no lo quiera aceptar, debemos aceptar lo que la escritura nos está enseñando. Si no lo aceptamos, significa que no tenemos la capacidad de poder entender el texto bíblico. Y con esto no quiero decir que ustedes piensen lo que yo pienso, sino quiero decir analicen para que ustedes al analizar puedan crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Yeshua, nuestro Mashiach. Estimado Marcelo, te dejo con la palabra. Gracias, Cristian. Yo creo que lo que vos enseñaste hoy es claro porque el texto le da la veracidad. Pero estoy seguro de que la mayoría de los que están acá en la audiencia, que aprendieron de otra manera, están confundidos. Yo sé que hay muchos que venimos tratando este tema, lo venimos desarrollando y se le ha generado muchísima incertidumbre, porque lamentablemente en Latinoamérica nos enseñaron mal, nos enseñaron las escrituras desde un púlpito en una prédica sin profundizar y hacer un análisis como el que nosotros en este tiempo estamos aprendiendo, buscando el original, viendo traducciones que son distintas a las que a lo mejor llegaron a nuestras manos con adulteración. Y todo eso nos produce una sensación rara. Pero como hermano, que nos toca desde hace mucho estar con mi esposa al frente de la asociación, queremos transmitirle paz, queremos transmitirle tranquilidad. Y nosotros creemos, estamos convencidos que lo que se enseñó hasta ahora no trajo paz, trajo confusión, trajo un problema en su mente.
Usted ya tenía muchísimos problemas cuando llegó a encontrarse con el Padre. Y en la medida que usted fue avanzando, fue agregando a su mente un montón de cosas raras. Por eso que el profesor Cristian dice, hoy vamos a cortar una vaca sagrada, ¿no? Y suena cómico, pero a la vez yo sé que dentro del corazón de muchos es un desgarro, porque usted se hizo una idea de que Jesús va a volver en una nube y lo va a venir a buscar a usted y se lo va a llevar a una patria celestial, porque eso es lo que nos han enseñado. Pero ¿qué pasa? Lo aprendimos sin un análisis. Y hoy estamos analizando el escrito. ¡Wow! Entonces no va a venir. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que nos hemos creado una mente imaginaria de las cosas y vivimos justamente de esa manera, sin poder disfrutar el hoy, el ahora, de lo que verdaderamente nuestro Padre quiere enseñarnos. Entonces, tenemos que abrir el micrófono y preguntar para sacarnos todas las dudas. Y claro que este es un tema que no lo vamos a poder dar en una clase, que vamos a estar 2, 3, y yo no tengo ningún problema, así se lleven meses a aprender, porque a mí no me apura nadie, sinceramente, desde ayudar siempre tuvimos bien en claro que iba a ser un espacio para comunicarle verdad a la gente. Nosotros no queremos engañarlo, queremos que usted tenga paz, que tenga tranquilidad, que se saque a lo mejor un montón de cosas de su cabeza que lo están atormentando, porque a veces usted es humano y se equivoca y entra en la duda que si me voy o me quedo, si me llevarán o no. Entonces, todo eso que termina perjudicando la vida de los hijos del Eterno, tenemos que empezar a tener un poco más de claridad. Marcelo, me hago unas palabritas, no hablé mucho. Es verdad, mira, una de las cosas que uno debe entender, debemos ser sinceros a la hora de abordar el tema. Yo recuerdo y te voy a contar una intimidad, y espero, bueno, si está grabando, que pueda entenderlo. Yo me acuerdo cuando mi amigo, un pastor de una iglesia llamado Osvaldo, me dice, Cristian, necesito que hagas un tema sobre el diezmo. Dice, te lo voy a encarecer, por favor, enséñalo. Yo no había visto el tema, ni lo había tocado. Me dice, necesito que lo enseñes. Yo me encerré a orar, a buscar del Eterno, y cuando lo empiezo a descifrar, cuando empiezo a ver, yo decía, no puede ser. Y cuando lo tengo que presentar, viene y lo presento, y se lo presento a Osvaldo, porque era para presentarlo en una conferencia. Y Osvaldo me dice, lloraba, y me dice, ¿no sabes el peso que me sacaste de encima? Yo lo miraba como diciendo, yo sabía que era así, pero no lo entendía tan bien. ¿Te acuerdas del estudio del diezmo que pasamos la otra vez? Y que eso lo hice hace 20 y algo años, 20 años. Y yo me acuerdo que cuando lo empecé a ver, yo decía, wow, esto, ¿qué pasó? Nos mintieron, nos cambiaron la bocha, todo esto que nos están enseñando no está bien. ¿Qué pasó acá? Entonces, ¿qué faltaba? Un análisis de lo que estamos hablando. Y con esto quiero decirte que no hay una idea escapista. La vida del Eterno se vive hoy, no mañana. Se vive en tu vida, no en la de los discípulos. Se vive en tu corazón y en tu familia, no solo en Rab Shaul, no solo en el apóstol Pedro. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros tenemos el ejemplo del Mesías de una manera elevada para vivir, para entenderlo, al Eterno y sus mandamientos, es la manera en que nosotros podamos tener, ¿sí? Y que Ruach HaKodesh, que la unción del Eterno, que como ustedes lo entienden, el Espíritu Santo dirija nuestras vidas, guíe nuestras vidas para poder vencer, ¿qué cosa es? Satán, el mal interior, el Yetzer Hará, esa inclinación que nos lleva a hacer lo malo, como Pablo dijo, hey, el querer hacer lo bueno está en mí, pero hay una ley dentro mío que no sé qué, pero me lleva a hacer lo malo.
esa inclinación a hacer lo incorrecto. Esa inclinación como cuando le decía al niño, no toque la estufa, y el niño va, toca la estufa. No salga porque el niño va y sale. No haga esto y lo hace. Entonces, nos gusta lo prohibido, nos gusta hacer lo incorrecto. Pero como el Padre nos ama, nos dio la posibilidad de poder acercarnos, dando un modelo como para luz a las naciones, para poder entender al Mesías y decir, hey, yo quiero acercarme al Eterno de esa manera. Ahora, entendamos esto, que tú puedas hacer aplicaciones en tu vida, perfecto. Muchos esperan, y por esto quiero decir que no quiero entrar en la contradicción de muchos amigos y maestros, ¿sí? Que esperamos que la manifestación del Eterno sea sobre Israel para que pueda venir el fin y que podamos vivir una vida perdurable y una vida excelente y una vida de reino y así poder vivir la era mesiánica. Entonces hay un montón de aristas que nosotros debemos ver en este tema y como te lo dije de entrada cuando empecé a dar el tema, es complicado. ¿Y por qué es complicado? Porque hay que tocar muchas temáticas y ver muchos puntos que muchos tienen sus razones también para apoyar ciertas teorías. Entonces, necesitamos verlo, pero cuando habla de la venida, cuando habla de la manifestación, cuando habla de la parucía, está justamente hablando de ese momento, de ese tiempo exacto en la historia, donde el Mesías se ha manifestado. Entonces, eso es lo que yo quiero aclarar ahora. Hay un montón de aristas que vamos a tocar, pero sí hay algunas preguntas que la puedan hacer. Estimado Johanan, el maestro Johanan está levantando la mano, estimado Marcelo, para que puedas dar una oportunidad a mi hermano. Sí, 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 Johanan. Buenas noches. Buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas. Sí, sí, Johanan, te Hola, escuchamos hola. bien. Sí, sí, te escuchamos atentamente. Ah, qué bueno, qué bueno. Saludos al profesor Cristian, doctor Marcelo, el resto de la audiencia que está presente. Levanto la mano ya que, bueno, surge una pregunta. Es que tenemos también unos amigos en la sala. Y bueno, surge una pregunta. Y una de ellas, por ejemplo, es el tema del milenio. O sea, porque como el tema está asociado a un advenimiento, según los términos de la teología cristiana, eh, surge las hipótesis o las tendencias de que estamos en un milenio actualmente. Y hay otras que contradicen esa postura donde afirman que el milenio será en el futuro. Y bueno, en base a esto, la pregunta es de la postura acerca de que estamos viviendo en un milenio actualmente. Esa es la pregunta. ¿Es cierto o es falso? Bien. Bueno, es un tema fuera del tema a tratar, es un tema que vamos a tratar posterior. Pero con esto quiero aclarar un poco. Los términos, las gematrías, los números, nunca son literales en la escritura. Tiene que ver con una concepción de tiempo y de espacio. En mí habita el león y el lobo y el cordero, dentro mío. Pero mi Yetzer Hara vence o el cordero vence. ¿Quién vence? ¿El león? ¿El lobo? ¿Lo rapaz de nosotros? ¿Esa inclinación al mal? ¿Qué se entiende como milenio? Es como me decía un testigo de Jehová un día, cuando yo hablé del tema y bueno, yo también me puse un poco, ellos decían que yo tenía que ser un testigo y yo digo, bueno, si voy a mostrar que yo estoy equivocado, yo voy a ser el mejor testigo de Jehová. Y si no, le digo, párate que hiciera Watchtower, que deje de editar cosas que están mal. Y justamente en este mismo tema, Johanan, y bueno, en conclusión, no quisieron venir más a visitarme, nunca más, me esquivan. Entonces, el tema es lo siguiente, yo creo que jamás en los términos bíblicos y sobre todo en lo que es figura literaria, jamás son literales, sí son simbólicos. Entonces, hay que entender
y justamente es lo que es vivir el Malhut Shamaim, el reino de los cielos en tu vida, se manifiesta. ¿Qué quiero decir con esto? Y por ahí me explayo un poco y quizás me salga del tema. Y muchos dicen, no, mira, las manifestaciones de sanidad y milagro no existen, eran para esa época, y está en cuento, eso es hechicería. El Eterno acortó su mano, el oído de Hashem se ha grabado para no oír, y la mano del Señor se acortó, no existe más. Ah, no, entonces yo tengo un Dios ficticio. Eso no existe, era para aquella época. Yo lo he vivido y he visto muchas cosas. ¿Sabes? Mira, les voy a contar algo. Y tengo, dentro de poco quizás grabo un video y lo presente. Yo vi como un labio liporino abierto de un niño y toda una mandíbula abierta. El Eterno lo sanó delante de mucha gente. Y eso no fue miles de años atrás, no me lo contó un cuento, no fue un hechicero. Estaba yo ahí, lo vieron mis ojos. Han pasado años de esto. Y tú ves a ese niño y tú no lo puedes creer, ni la mejor cirugía lo pudo haber dejado de esa manera. Es cuento mío. Ah, no, porque toda la emoción, toda la fuerza que pusieron ahí, esa fuerza, no, viejo, dejemos de excusar con fuerzas y energía cuando el poder del Eterno todavía existe. Y hay un montón de cosas más que funcionan y suceden y están y son reales, pero no la vives porque no vives una vida del reino. ¿Por qué nos llenamos de conocimiento y nos olvidamos de una intimidad con el Eterno? ¿Hasta cuándo vamos a tener polvos, libros llenos de polvo? Pero ¿dónde está la vida espiritual? Y no estoy hablando ni de fantasías, ni estoy hablando de emociones, ni estoy hablando de espasmos espirituales. Estoy hablando de una vida del espíritu a través de Hashem, de una vida real y de vivir aquello que predicaban, de aquello que hablamos y de hablar del Dios del Eterno, del que está sobre todas las cosas, que le dio autoridad a todos aquellos que se acercaron a él de corazón y quisieron teshuvá. Entonces, si en el momento de los apóstoles y lo que Pedro, lo que Juan, lo que los otros vivieron, Shaul, lo que Felipe vivió, lo que Bernabé vivió, ¿qué pasó? Desapareció el Eterno. ¿Dónde está esa asamblea de Hashem, del Eterno, donde las cosas sucedían, donde el juicio estaba fuerte? ¿Sabes qué? No falla la Escritura, no falla el Eterno, fallamos nosotros. Sí, es hora de despertar, mis amados. Y este tema va a ser buenísimo porque vamos a entrar a la comprensión, pero también entremos a la vivencia y podamos vivir realmente días del cielo sobre la tierra. Y no solo palabrería, sino vivencias reales con Hashem. Te aparezco, pastor. Amén. Otra pregunta. Yo creo que tienen que aprovechar, muchachos, porque yo sé que dentro de su mente se están empezando a llenar esos interrogantes y es el momento para que nosotros podamos preguntar. Estamos en casa, estamos entre hermanos, acá no estamos midiendo tu conocimiento, eso siempre me gusta decirlo, porque a veces uno teme a preguntar porque dirá, ay, ¿qué va a pensar el otro? No, acá no interesa lo que piense el otro, porque acá estamos definiendo cosas muy interesantes que si no, te las llevas de vuelta sin tener claridad o con dudas. Entonces, como dice el profesor, siempre dice, no hay preguntas tontas. Yo le agregaría otra cosa, ¿no? Que hay muchos que no preguntan, que a veces quedan como... Hay tontos que no preguntan, dice. Claro. Bueno. Nunca digo eso. No ahora, lo tenemos que decir. Lo dice la frase, pero no es que... Ahora, mira, con esto de la pandemia, acércate a Dios, ven a Él, acércate ya. ¿Por qué? Porque el Señor está a las puertas, ya viene. Yo calculo que sí. Esta clase vamos a darla en 3 clases, 2, 3, 4. La verdad que alcancé solo a tomar creo que 4 o 5 versículos y hay un montón más. Ni siquiera estamos en Mateo 24. Ni siquiera fuimos a ver qué estaba hablando Rab Shaul también. O sea, falta un montón. Solo vimos pinceladas para poder darnos a entender el tema. Y yo lo que he hablado lo hablo desde mi corazón, desde lo que académicamente he estudiado,
y por años lo he venido, porque las mismas preguntas que tú te haces me las hice yo. Las mismas incógnitas que tú tienes también me las hice. Y he visto una y otra vez, y he visto cientos de teorías y una y otra vez, y ir analizando, va tamizando para poder ir entendiendo. Y no es malo tener un pensamiento y luego decir, wow, me parece que por acá no iba. La grandeza de un hombre no es no equivocarse, sino es equivocarse o haber entendido mal y hacerte yuba, volver, decir, cambiar de camino. No hay problema. Eso habla es como aquel que sabe pedir perdón. Lo más grande de un ser humano es poder pedir perdón y decir, me equivoqué, metí la pata, no somos perfectos, tenemos miles de dificultades. Entonces, no tengas miedo, estimado que quieras preguntar, pregunte. Si hay una pregunta, aunque parezca muy del tema sobre lo que estamos hablando, sería bueno que lo podamos ver y analizar. Yo esta lámina la voy a pasar, Pastor Marcelo va a repartirla a todos ustedes, y está muy bueno que todo lo que yo puse ahí ustedes lo puedan analizar, porque está ahí, no saqué en ningún lado, no es que yo lo inventé, está ahí a los ojos. ¿Sabés cuál es la pregunta del millón, no? En la sala. ¿Cuál? ¿No va a haber una segunda venida entonces? ¿Y el Mesías vino o no vino? Ayuda un poco, ¿no? ¿Vino el Mesías? ¿No vino? ¿Qué es la manifestación del Mesías? ¿Qué pasó en el año 70? En esa generación, porque pasó justo en una generación después. ¿Fue el fin de qué? La era presente y la era por venir. ¿A qué se refería Shaul cuando decía que ya estaba todas las puertas? O eran un par de lunáticos mentirosos, llenos de, como dije el otro día, como dijo un ateo que trata de enseñar la Biblia, dice, no, Pablo tiene delirio místico, no entendiste las cosas espirituales. Entonces, claro, ¿qué dice la Escritura? Que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu porque son locura. Ahora, con esto no estoy diciendo que somos espiritualoides, con esto estoy diciendo que debemos analizar, pero debemos entender lo que es literal, lo que es alegoría, ¿sí? Lo que es drash y lo que es literal. Entonces, debemos entender, y estuvo muy buena la pregunta del profe Yohanan. O sea, es literal. Todo es literal. Porque, a ver, tu ojo de ocasión de caer, sácalo y échalo fuera de ti. Si tu mano de ocasión de caer, córtala, anda manco, tuerto, así, pero quiere entrar a la vida. No es literal, brother. Entonces hay alegoría. Debemos entender la alegoría. Hay símil, hay que entenderla. Entonces las figuras literarias son importantes para la comprensión de un texto. Ahora, todo lo que nosotros hablamos hoy, yo sé que más de alguno se va a rasgar los vestidos, como dije, pero está bueno que nos pase, porque es la única forma de despertar. Y yo no quiero ofender a nadie, y tengo un montón de amigos, ¿sabes? Me escriben, Marcelo sabe, a veces estoy preocupado, me escribe un montón de gente, y yo atiendo a todo el mundo, yo acá no hay estrella. Ustedes saben que la estrella sale el sol y la estrella desaparece. ¿Viste? Hay gente que por ahí son maestros, profesores, o porque tengas un título, o porque tengas un rango en tu trabajo, se creen, acá somos todos iguales delante de papá. Sos mi hermano, yo soy tu hermano, si yo te necesito, tú me necesitas, somos una comunidad. Y somos todos iguales, acá, todas distintas funciones, pero somos todos iguales. Ahora, y muchas veces me dicen, Cristian dice, bueno, vamos a estar orando porque Cristo ya viene, y a veces, y porque la venida del Señor está a las puertas, porque ya está, ya nos vamos en el arrebatamiento. Y hay veces que yo lo miro y lo amo. Ya están, ¿sabes?, todas las señales. Claro, y vos decís, wow. Entonces, claro, pero pará, se equivocó, me decía, dijo que no iba a pasar esa generación hasta que todo acontezca. Dijo que algunos no iban a morir, entonces claro, debe haber un Matusalén en medio de los discípulos, porque pasaron 2000 años y todavía el tipo sigue, más que Matusalén. Entonces, claro, debemos ser analíticos en el tema, y nuestro análisis debe ser inteligente. Entonces, la Escritura dice, cambia tu manera de pensar para que así también cambie tu manera de vivir. Renovaos en el espíritu de nuestra mente, eso es lo que significa. Entonces, debemos cambiar, entender. Y si tienes dudas, saquemos las dudas. ¿Por qué tener dudas? No debemos vivir con dudas. Para eso están nuestros hermanos, para ayudarnos uno a otro. Y lo que no entiendas, vamos a aclararlo. Hay un texto que tú no lo entiendes.
Vamos a verlo en la otra clase. ¿Quieres decírmelo ahora? Si te puedo responder ahora, te respondo. Si no, la otra clase. Vamos a ver un contexto, vamos a analizarlo, pero usemos la razón. Usemos la inteligencia. Dios nos dio sabiduría. El que Dios obra en cosas sobrenaturales no quita tu razonamiento. Dios no se burla de ti. Pero tampoco nosotros burlémonos de las escrituras. Por eso los antimisioneros y por eso un montón de detractores se mofan de Yeshua, se mofan de aquellos que creen. Escucha, yo tengo algunos amigos que dicen ser ateos, con la ayuda de Dios, y cuando hemos entrado en debate, en discusiones, te dicen, no, pero que tú eres, ¿cómo es que me dicen? Pará, la palabra a mí me gusta mucho porque es muy risoria. Tú eres confesional. Pero sí, hombre, ¿y qué tiene? ¿Qué me hace menos inteligente ser confesional porque creo? Ahora, han querido decir y han dicho algo muy equívoco. Ciencia no es ateísmo. Ciencia tiene que ver con otra cosa. Y la han enmascarado, la han vendido, como dicen en Chile, ven la poma, como dice acá, la han careteado con esa. Como que, a ver, no, para. Si sos confesional, no tenés inteligencia. No, señores. Porque, para que ustedes entiendan, ¿sí? Hay que entender que hay una, no teoría, sino hay una ciencia que se llama causa y efecto. Y toda causa tiene su efecto. Por ende, es una manera racional, inteligente y científica de demostrar la existencia de que todo esto no fue creado para el azar. Pero según ellos, que son tan intelectuales, pero no creen en el eterno, nada, todo esto fue una casualidad. Si unas bacterias fueron mutando y cambiando, y del mono y nada. Y sabemos que eso no es ciencia, es teoría. Pero la ciencia sí explica que toda causa tiene un efecto. Y ahí está, detrás de eso, hay una mente más grande del universo. Pero ya es un tema de discusión que envanece en realidad y no enriquece. Pero no te sientas mal porque confíes, porque creas en un ser supremo. Todo lo contrario, ahora, cree con inteligencia. ¿Sí? Por eso dice presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ti. Así que bueno, ¿alguna consulta más? Ahí lo tenemos a Carlitos, a la hermana Delia, a Jorgito, que entró por primera vez, el hermano Caleb, Ramiro, Rodrigo, Ronnie, Rosana, Sergio de San Juan, Chiquilianes de Mendoza, bueno, Yohanan ya preguntó. Hermanos, es el tiempo de poder abrir el micrófono y de charlar. Y si ustedes quieren preparar con más tiempo la pregunta y enviarla al grupo, todos nosotros estamos conectados. Todos sabemos cómo ubicarnos, algunos participamos en un grupo, en el otro, todos lo conocen al profesor Cristian desde hace mucho tiempo, sabemos que somos gentes de confiar, de bien, trabajadores, honestos, que no venimos acá a imponer nada. Así que en ese espíritu que nos une, en esta fraternidad, no tengamos a menos preguntar y consultar, ¿sí? Creo que es el momento de que, como yo le decía a Cristian, empecemos a tratar muchos temas con más profundidad. Yo sé que muchísimos hermanos vienen de la iglesia evangélica y nosotros estamos felices, no tenemos nada contra la iglesia evangélica. Yo nací en la iglesia evangélica en el año 84, entré por primera vez a la iglesia evangélica. Estoy lleno de amigos pastores, líderes, hermanos que trabajan con jóvenes, con niños, maestros. Amamos al pueblo cristiano. Lo amamos, de verdad, ¿eh? No tengo ningún problema con ninguno de ellos. Pero hay muchas cosas que se enseñaron mal. Entonces, queremos hablarlas, compartirlas, para que vos te llenes del conocimiento verdadero. Sí, me decías. Estimado Carlos Dan, quiere hacer una consulta. Dale. Hermanos, bendiciones, bendiciones Pastor, bendiciones Marcelo. La consulta que quería hacer era respecto a que hay un versículo bíblico donde se usa mucho y se predica en todos lados, incluso yo mismo lo he compartido mucho, y que es algo, la venida de Cristo es algo que me ha inquietado mucho todos estos años, ¿sí? Ha sido una inquietud muy grande desde que estoy en el Evangelio,
Y como decía Marcelo, que si nos vamos a quedar, que si nos vamos a ir, que un día sentís que te quedás, al otro día sentís que te vas, estás ahí tremendamente, porque un día estás más espiritual que otro día. Y que si ese día justo pecaste, te enojaste contra alguien, o se te cruzó uno manejando mal, se te cruzó en el medio, y bueno, te enojaste un poco, qué sé yo, situaciones así, ¿no? Que uno a veces, lamentablemente, luchamos contra nosotros mismos. Como dice el pastor, dice el león, el cordero y el lobo. Yo creo que tengo la hiena y tengo, no sé, 4 leopardos más metidos. Es tremendo con lo que yo lucho. Respecto, bueno, al tema es algo que me inquieta mucho y respecto a que hay un versículo que dice que el mismo Dios descenderá con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, dice la Biblia. ¿A qué se refiere en eso? Porque está hablando sobre la venida también. Hola. Bien, bueno, ese es el tema que vamos a tratar en la otra clase. Viste que dije todavía, no llegamos ni siquiera a los dichos de Yeshua. Estamos ahí empezando recién, así que vamos a hablar justamente de eso. ¿Qué piensa Rav Shaul? ¿Por qué dice esto? Con voz de mando, con voz de arcángel. Bueno, está haciendo alusión primero a una fiesta hebrea, ¿sí? Que es la fiesta de las trompetas. Así que comenzaba el fin de una era y el comienzo de otra. El Olana se y el Olana va. Eso es lo que expliqué y lo vas a tener claro ahí, ¿sí? La era presente y la era por venir. Y eso marca la fiesta de las trompetas. Así que John Teruá. Y es importante que la podamos entender. Hay mucho para hablar de eso. Te puedo asegurar que ahí solo tenemos como 2 o 3 clases, porque hay que enseñar el contexto con qué lo está diciendo y por qué lo dice. Y a qué se refiere. Y sucedió. Así que se está refiriendo ahí, se está refiriendo sobre una fiesta, sobre 2 tipos de fiestas diferentes. Perfecto. Como te dije, lo vamos a explicar bien, pero tiene que ver con un acontecimiento que estaba inminente. No te olvides que, según la historia y algunos datos, Rabbi Shaul, el apóstol Pablo, en el año 68 aproximado, antes del 70, él murió. ¿Sí? Según algunas historiografías y comentarios, dice que bueno, tuvo un final difícil. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que él tenía la esperanza, ¿sí? Pero ¿en qué tiempo era? Era antes del año 70. No vas a ver nunca, absolutamente nada después en los escritos de los primeros discípulos. Siempre lo va a ver antes. Y vas a ver, y si te pones a ver papirología, hay un montón de que después fueron retocados después, sí. Es más, el del Evangelio de Juan, que hay una discusión clara ahí, pero es muy simple. El papiro más, el P52 es un papiro del papiro de Juan, y es un recorte y es datación del año 125 promedio. Entonces, ¿qué pasa? Fueron escritos antes, relatados antes, por supuesto que fue antes, y antes del 70, pero después fueron tocados, como la otra vez hablamos sobre eso. Muchos de los manuscritos fueron tocados, hubieron interpolaciones, jugaron mucho con eso porque no lo entendían, y entre las transcripciones fueron cambiando algunas cosas hasta siglos posteriores. Eso, por eso es bueno entender, estudiar alta crítica o crítica textual para poder entender esos términos. Pero sí, con el tema de la venida del Mashiach, y cuando dice, porque se tocará la trompeta, dice. ¿Sí? Y ahí habla después de la resurrección, y sí, porque los muertos en el Mashiach se resucitarán primero, y luego nosotros. ¿Cómo? Primero ellos y luego nosotros, y él pensaba que iba a estar vivo. Entonces, eso es otro tema, el tema de la resurrección, el tema del milenio. O sea, por eso yo dije, este tema que tiene que ver con la venida del Mesías, tiene que ver con un montón de aristas que hay que analizarla, punto a punto. Y en una clase, imposible. De hecho, podemos tener hasta un año, si somos exegetas claros, punto por punto, que es medio aburrido, pero está bueno ver los textos en el contexto griego, y está muy bueno verlo. Por ahora, quédate tranquilo, que no te va a quemar la brasa del fuego ardiendo. Y te aclaro esto. Dios no es un traficante colombiano, ¿sí? Como en los tiempos de Escobar, que te andaban raptando. Eso quédate tranquilo. ¿Sí? El Eterno no rapta a nadie. Así que bueno, tranquilo con eso. Entonces, seguimos con la construcción de la casa, entonces, ya que no viene. Te dije.
No, pero muchas veces, sinceramente, este asunto, ¿no? Que estamos esperando todavía la venida de Cristo, bueno, ya no lo voy a esperar ahora, te atrasan los proyectos que uno tiene y que son proyectos buenos, sinceramente, porque son proyectos donde son para vivir mejor en la tierra, ¿no? Y ese es el bien que Dios quiere también que vivamos acá en la tierra medianamente. O sea, Dios quiere que vivamos bien. A veces uno lee el Evangelio y dice, pucha, no he sufrido como Pablo todavía, no, ¿entendés? No he sido... sí, ahora, igual. Mirá vos, ¿no? Hemos sufrido con muchas falsas doctrinas y creo que nos han hecho más daño que claro, físico espiritualmente. Yo me acuerdo esto que vos estás contando, yo lo hablé con vos esto en algún momento, y nos pasa como siempre, Cristian, que uno no quiere herir a nadie. Yo soy muy cuidadoso en eso. Todos los chicos y los profesores del instituto, antes de dar una clase en ayudar, yo siempre les dije, miren que hay mucha gente que está aprendiendo, que se le enseñó de una manera, ojo, no me vayan a herir a nadie, yo no quiero que nadie se ofenda, porque en realidad no tiene sentido que yo te enseñe algo que después te termine hiriendo. Entonces, nunca esa va a ser la idea desde nuestra comunidad, el liderazgo menos herir a alguien. Y cuando nosotros te escuchábamos, me acuerdo hace ya 2 años, que vos estabas construyendo y me decías que papá te había dado el dinero para comprar el terreno de una manera tremenda, porque era muy testimonial, y ahora vos me decías, voy a vender todo porque ya estamos en el tiempo del fin. Yo me quería matar, porque yo decía, si papá te dio aquello en ese momento, ¿por qué va a cambiar de idea ahora? Y no va a querer que lo termines. Pero a veces uno tiene que ser cuidadoso, y yo aprendí algo de Cristian, ¿no? Y lo voy a decir. Cristian fue para mí un hombre de inspiración, porque cuando nos conocimos, él no abusó de la confianza, simplemente me mostró, me indicó por dónde tenía que ir, y yo fui descubriendo. Entonces, cuando vos vas descubriendo, la cosa cambia, pero cuando te la imponen, te duele, porque vos decís, ¿cómo es esto? Si yo aprendí de esta manera. Lo que no te das cuenta es que ya te impusieron antes un sistema, porque lamentablemente nacimos con este formato. Pero ahora, despacito, vamos tratando, vamos teniendo esta bendición, como yo les digo, por eso que pido que oren por los maestros, que hay hermanos hermosos que papá está levantando, que está capacitando para que nos puedan enseñar, porque de esta forma empieza a venir la luz sobre nuestras vidas. Y cuando uno tiene luz, ¿qué hace? Refleja, resplandece. Entonces va ayudando a muchos a que tengan luz y tranquilidad, porque tenemos que conocer la verdad, porque justamente la verdad es lo que nos va a hacer libres. Ahora, si estamos con todos estos asuntos que no sabemos para dónde disparar, y pasa como cuenta Carlos, que Dios me dijo que compre el terreno, me dio los medios, pero ahora va a venir, entonces ¿qué hago? No construyo, lo vendo, porque si total bien. Entonces, y todos estos años ha sido difícil. Uno ha querido seguir siempre enfocado en las cosas del reino, ¿no? Porque además de que creíamos en la venida de Cristo, nosotros le brindamos un servicio a Hashem, le brindamos un servicio a Dios, ¿sí? De diferentes maneras. Acá dice la Biblia que Él entregó diferentes ministerios. Entonces, además de eso, bueno, uno siempre tenía ahí la esperanza de que Jesucristo venía y que un día se iba, que el otro día no se iba, y bueno, y la verdad que, bueno, a veces estás durmiendo, te la acostás a dormir y decís, bueno, Señor, si venís esta noche, perdóname. Quizás no fui el 100% que querías, pero llévame igual, ¿viste? ¿Qué sé yo? Así que, bueno, gracias por la explicación. No, al contrario. Gracias juntos, a vos que preguntás. Sí, y ¿sabés qué? Todo esto, para ir ya cerrando, todo esto que nosotros estamos aprendiendo te empieza a dar tranquilidad, y cuando vos tenés tranquilidad, empezás a conectarte con el Padre de otra manera. Mirá vos, ¿no? Lo complicado, la religiosidad,
te lleva a un método que vos creés que te acerca al eterno, pero te acerca al método, a ese diseño, ¿entendés?, de la religión. Y vos cumplís con la religión, pero no significa que te acerca al Padre. Ahora, cuando vos dejás de lado lo religioso y empezás a experimentar una relación con Él cada día, como enseñó el maestro, viste que decía, a solas, en la intimidad, donde nos desnudamos, donde somos nosotros, porque acá actuamos, viste, muchas veces actuamos. Los hombres cuando estamos en el escenario actuamos, pero cuando estamos en la intimidad con el Padre, somos tal cual Él nos hizo. Y ahí es donde conectamos. Entonces, ahí empezás a experimentar otra cosa. Y justamente todo esto que te da tranquilidad de un conocimiento nuevo, te lleva a estar más tranquilo y más relajado delante del Padre. Así que, profesor, nos despedimos, abrimos los micrófonos, nos bendecimos entre todos como hacemos siempre. Bendiciones para todos, que descansen, buenas noches. Charito, bendiciones. Yohanan, muchachos, chicas, bendiciones, hermanos. Saludos, Pastor Marcelo. Rodrigo. Chao, buenas noches.